No se imaginan lo frustrante que es hacer esta charla porque en el consultorio es el sitio donde ustedes menos van a ver un antibiograma. La mayoría de los pacientes que ustedes les van a llegar es con síntomas, les van a llegar es con hallazgos al examen físico, pero es muy poco probable que les van a llegar con antibiograma y sobre todo en las infecciones de las que yo les voy a hablar. Entonces, yo quería que esta charla fuera a ser un poquito más práctica para ustedes en qué hacer, sobre todo cuando no hay antibiograma, para tratar algunas enfermedades que se ven típicamente en la consulta externa. Y adicionalmente es doble frustrante para mí hacer esta charla porque no tenemos absolutamente nada de datos epidemiológicos en Colombia. Entonces, todas las recomendaciones que yo les voy a dar, en su mayoría, van a ser de datos de Estados Unidos o de Europa, que es donde hay pues una colección y un seguimiento epidemiológico serio a las bacterias. ¿Cómo pasó esto? Bueno, entonces, para comenzar, esta es una tablita que yo le fusilé a uno de mis profesores en Nueva York y es un jueguito que yo le hago a mis fellows y a mis residentes donde les digo, les pongo esa tablita en blanco, les pongo las bacterias que yo pienso que son clínicamente importantes y después los pongo a adivinar qué opina usted es el cubrimiento de este antibiótico para esta bacteria. Esta es una tabla adaptada para efectos de esta charla. Obviamente en la parte de arriba, esos son los betalactámicos de los cuales tenemos disponibilidad oral en Colombia, que esencialmente van a ser 4 antibióticos, ¿no? Van a ser cefalosporinas de primera, cefalexina, cefadroxilo, cefalosporinas de segunda, cefuroxime, penicilina y ampicilina y amoxicilina. Entonces, esto es una sobresimplificación. Esto puede que no sea lo mismo acá, que sea lo mismo en Medellín o que sea lo mismo en Cali, pero es muy útil en general y les gusta a los fellows de los residentes porque les da una idea más o menos de cómo es el cubrimiento de los antibióticos que yo tengo disponibles. Entonces, para Staphylococcus aureus meticilino sensible, ahora, y la otra aclaración es, yo arbitrariamente le puse 4 a aquellos antibióticos que tienen una excelente actividad y que se consideran de primera línea para infecciones causadas por esa bacteria. 0 no actividad, 1 es una mala actividad, 2 actividad promedio y 3 buena actividad. Para efectos prácticos, yo le digo a mis residentes y a mis fellows, no nos gusta utilizar antibióticos que tengan actividad 0, 1 y 2. Solo utilizamos, en lo posible, 3 y 4. Bueno, para Staphylococcus aureus meticilino sensible, como está la situación, es que siguen siendo muy sensibles a cefalosporinas de primera generación, in vitro, cefalosporinas de segunda generación. En teoría, a medida que la generación de cefalosporina va subiendo, disminuye la actividad del cubrimiento gram positivo y aumenta la actividad del cubrimiento negativo. En grandes rasgos, no se comporta así en la vida real, pero es más o menos lo que sabemos de datos in vitro. Penicilina, 2 a 3, entonces es un antibiótico que yo probablemente no utilizaría empíricamente para nada porque muchos de los estafilococos meticilinos sensibles tienen beta-lactamasas contra penicilina. Y ampicilina, amoxicilina, en este momento me estoy refiriendo a ampicilina, amoxicilina sin inhibidor de beta-lactamasas. Yo le haría un 3 más o menos a la actividad de esos antibióticos para Staphylococcus aureus meticilino sensible. Staphylococcus aureus meticilino resistente es fácil, 0, aclamado, para todos los betalactámicos que sean de esta generación de cefalosporinas. Para Streptococcus pyogenes, que es un germen muy frecuente que encontramos en infecciones otorrinolaringológicas, por así decirlo, absceso amigdalino, amigdalitis bacteriana, absceso retrofaringio y de los gérmenes más frecuentes que causan celulitis, la actividad de los betalactámicos que tenemos disponibles oralmente es excelente. Entonces, no habría ninguna diferencia, por ejemplo, en iniciar cefalexina o iniciar cefuroxima o iniciar ampicilina para un paciente con una amigdalitis por Streptococcus pyogenes. Para Streptococcus pneumoniae, ahorita vamos a hablar de eso un poquito, pero esencialmente in vitro todos estos antibióticos tienen excelente actividad y se siguen considerando de primera línea. Para Haemophilus influenza, y la incluyo acá porque es una causa muy frecuente de neumonía adquirida en la comunidad y de exacerbaciones de EPOC y de bronquitis crónica, la incluyo acá. Más o menos ahí sí no nos va tan bien. Las cefalosporinas de primera no tienen buena actividad. Las cefalosporinas de segunda les va un poco mejor, pero definitivamente los que más actividad tienen es tal vez ampicilina y amoxicilina.
Y para enterobacterias, y aquí yo eché un montón, esto es como un bolsillo donde yo echo Klebsiella, esencialmente E. coli y Enterobacter. Obviamente que hay que hacer la aclaración de que esto no aplica cuando uno ya tiene un cultivo, cuando uno tiene un aislamiento de un Enterobacter. La actividad de las cefalosporinas de primera y segunda es regular, es promedio, es un 2 a un 3, y eso ocurre lo mismo para todas las penicilinas. Eso es a raíz de que pues, la mayoría de esos van a tener algún grado de resistencia adquirido. Bueno, esos son los no betalactámicos que tenemos disponibles en Colombia. Entonces las fluoroquinolonas en la columna de arriba, doxiciclina, minociclina, trimetoprim, acitromicina y clindamicina. Bueno, como ustedes ven en la tabla, para Staphylococcus aureus meticilino sensible, todos estos antibióticos tienen excelente actividad, excepto la acitromicina. No tiene actividad contra Staphylococcus aureus meticilino sensible. Para el meticilino resistente, los que más actividad han demostrado tener han sido doxiciclina, minociclina. De esos dos parece que minociclina es más activo que doxi, aunque no se traduzca a mayor fallas clínicas, no tenemos evidencia de que eso ocurra. Y trimetoprim y clindamicina. Para Streptococcus pyogenes, muy parecido a como los betalactámicos, todos estos son una opción, excepto tal vez por doxi y mino, que tienen mucho menos actividad in vitro que los otros para piógenes. Para Streptococcus pneumoniae, una cosa que me encanta a mí corchar a los residentes es preguntarles sobre la ciprofloxacina, porque muchas personas no saben que la ciprofloxacina, a pesar de ser una fluoroquinolona, no tiene actividad contra Streptococcus pneumoniae y por lo tanto esa no es una fluoroquinolona respiratoria. Se llaman respiratorias Alevo y Moxi, es porque tienen excelente actividad in vitro y clínico, también muy buenos desenlaces para Streptococcus pneumoniae. Para Haemophilus influenza le va mejor a estos antibióticos que a los betalactámicos en espectro. No parece haber diferencia, por ejemplo, en ninguna de las fluoroquinolonas con su actividad a Haemophilus. Y miren que, por ejemplo, acitromicina y doxiciclina y minociclina tienen excelente actividad. Y si ustedes se ponen a pensar, eso tiene sentido. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, doxi y hasta hace unos años estaba incluida como manejo antibiótico en exacerbaciones de POC, y si ustedes miran a ver cuáles son los 3 gérmenes más frecuentemente aislados, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis. Y enterobacterias, acá también incluyo lo mismo, paciente de coli, Klebsiella enterobacter. Todos tienen muy buena actividad, excepto clindamicina, que no tiene actividad contra gram negativos, acitromicina, que no tiene actividad buena contra gram negativos, y doximino, que tampoco tiene buena actividad in vitro contra gram negativos. Entonces usen esta tabla, de pronto les va a ser útil en el consultorio cuando ustedes se estén enfrentando a un síndrome respiratorio, una infección de piel, y si no se acuerdan qué antibiótico es el que es más activo contra este germen, de pronto esta tabla les puede ayudar. Pero bueno, vamos entonces ahora a datos de la vida real. Esto no pasa. Así. Estos son los datos del Instituto Nacional de Salud, específicamente hablando con la situación de Streptococcus pneumoniae con resistencia a la penicilina. Si ustedes se dan cuenta aquí a la izquierda, en la columna de la izquierda, quedó como mal, pero están los años del 2006 al 2016. Y en el año 2016 uno se pone a ver, y la resistencia cuando son aislamientos no de infección de sistema, porque los aislamientos del sistema nervioso central tienen un MIC distinto, pero para estos de infección afuera del sistema nervioso central, la resistencia a Streptococcus pneumoniae es 0. Eso no cuadra mucho. Oye, tiene un montón de limitaciones esto. Solamente tienen 77 muestras reportadas al Instituto Nacional de Salud en el año 2016. Eso es una gran limitación que tenemos. No tenemos buenos datos. Porque si ustedes se ponen y miran esta figura que pongo acá a la derecha, que es la tabla del CENTRI. El CENTRI es una base de datos mundial donde múltiples hospitales de múltiples países reportan todos sus aislamientos bacterianos. En Colombia, en el año, lo acumulado del CENTRI, creo que estos son los últimos 3 o 2 años de reporte al CENTRI, han reportado 6 aislamientos de Streptococcus pneumoniae, de los cuales el 33% es resistente. Entonces, como que hay una discordancia ahí. No creo que tengamos una buena medida de la resistencia de Streptococcus pneumoniae en este país, y eso limita muchísimo si lo que vamos a hacer en el consultorio está bien hecho. Abajo es una tabla muy chévere, que esto también es basado en epidemiología de Estados Unidos, la probabilidad de éxito en el tratamiento de una infección por Streptococcus pneumoniae
con los siguientes antibióticos. Entonces, por ejemplo, ustedes ven que amoxicilina hay un 95% de posibilidad de éxito porque ese germen va a ser sensible. Para penicilina parecido, 95%. Entonces, a pesar de que no tenemos muy claro en Colombia la epidemiología y la situación de estreptococo, parece ser que no va a haber ninguna diferencia en el antibiótico que yo decida elegir. Y eso es lo que dice acá. Independientemente del uso de antibiótico que ustedes escojan para un paciente con una neumonía en la comunidad que se presenta a su consultorio, parece que no va a haber ninguna diferencia en la tasa de éxito en el uso de un betalactámico como amoxicilina, que se recomienda de primera línea en las guías colombianas, versus una fluoroquinolona respiratoria, excepto en el caso de macrólidos. Para macrólidos sí sabemos en Colombia que la tasa de resistencia a macrólidos en Streptococcus pneumoniae va en aumento. Y si no estoy mal, los últimos números son, no tengo el número exacto, pero es por encima del 20%. Entonces es una resistencia importante. Dentro de las guías, entonces, ustedes van a encontrar que cuando les llegue un paciente a su consultorio con síntomas sugestivos de una neumonía adquirida en la comunidad y de pronto con una radiografía que tomaron hace 20 minutos, estas son las opciones que ustedes tienen. Mi meta no es meterme a hablar del tratamiento de la neumonía adquirida en la comunidad, sino que ustedes sean prácticos en el consultorio cuando tienen 20 minutos o tal vez media hora enfrente de un paciente. ¿Qué hago? Entonces, estas son las recomendaciones de las diferentes, por lo menos de las recomendaciones de la ITSA para el tratamiento de la neumonía adquirida en la comunidad en pacientes ambulatorios. Ustedes tienen amoxicilina, doxiciclina o una fluoroquinolona respiratoria en pacientes con morbilidades. Esto incluye, por ejemplo, pacientes mayores de 65 años con enfermedad pulmonar crónica o estructura pulmonar anormal, falla cardíaca o diabetes. Amoxicilina clavunato para este mismo grupo de pacientes con factores de riesgo o comorbilidades. O una cefalosporina más un macrólido. En Estados Unidos sí existe la posibilidad de ustedes de dar cefalosporinas de tercera generación oral. Cefodoximen es el que más se utiliza. Y doxiciclina, recomendado como tal vez segunda o tercera línea en algunos pacientes con comorbilidades. Entonces, esas son sus opciones. Pero yo estoy acá para decirles que el año pasado, este metaanálisis realizado es multicéntrico, retrospectivo, en Estados Unidos, múltiples hospitales en Estados Unidos, quisieron ver, dado que en Estados Unidos la resistencia de estreptococo a penicilinas es un problema, va en aumento, los efectos secundarios de las fluoroquinolonas son de verdad, el aumento de estreptococo a fluoroquinolonas también va en aumento, querían volver a ver la posibilidad de que doxiciclina estuviera incluido dentro del arsenal de medicamentos apropiados para el tratamiento de esta infección. Este metaanálisis incluyó ensayos aleatorizados, me parece que esta es una de las fortalezas, del año 84 al año 2004, y el propósito era comparar, el desenlace primario era cura clínica, comparando doxiciclina versus betalactámicos, eso era amoxicilina esencialmente, fluoroquinolonas, cualquiera de las respiratorias, y macrólidos, esencialmente allá es también acitromicina, el antibiótico de primera línea, y hace muchos años tetraciclina es utilizado. Se dieron cuenta, después de hacer el análisis, que no había ninguna diferencia en el desenlace primario entre el uso de doxiciclina comparado con fluoroquinolonas y macrólidos. Desafortunadamente no encontraron ningún ensayo que comparara directamente doxi versus un betalactámico. Pero, esto es con un gran pero, la resistencia a doxiciclina en estreptococo se asocia a la resistencia con penicilina. La razón por qué esto ocurre es porque estreptococo obtiene su resistencia a través de un mecanismo que se llama transformación. Entonces, en la transformación, el material genético que se hereda son cassettes, y en esos cassettes puede haber varios genes que codifiquen para resistencia para otros antibióticos. Entonces, frecuentemente, cuando ustedes encuentran un estreptococo resistente a penicilina, van a encontrar que también es resistente a doxiciclina. Entonces, la advertencia que hace este metaanálisis, y pienso que es válida, es solamente utilizaríamos doxiciclina donde tuviéramos una prevalencia sabida de resistencia a estreptococo a penicilina menor al 20%. Si yo miro los datos del Instituto Nacional de Salud, eso es lo que tenemos. Tenemos 0% según el Instituto Nacional de Salud en el 2016. Entonces, pienso que la doxiciclina es una opción válida en esos pacientes que se presenten a su consultorio con signos y síntomas sugestivos de una neumonía adquirida en la comunidad. Bueno, listo. La otra infección que ustedes frecuentemente les va a llegar a su consultorio son las
celulitis o infecciones de piel y tejidos blandos. Bueno, si ustedes ven a la tablita de antes de los antibióticos que yo les dije, las infecciones de piel y tejidos blandos esencialmente están causadas por, en su vasta mayoría, gram positivos. Y de los gram positivos, en su vasta mayoría, van a ser causados por Staphylococcus aureus. Nótese que no estoy diciendo ni meticilino resistente o sencillo, Staphylococcus aureus, y por Streptococcus, principalmente Piógenes, pero pues Streptococcus spp. Esos son los dos gram positivos que generalmente van a causar el grueso de las 95% de las infecciones. Si ustedes se dan cuenta, entonces, en esta primera tablita, basado en datos in vitro, entonces yo para una infección de piel y tejidos blandos, yo podría utilizar una cefalosporina de primera, una cefalosporina de segunda o inclusive ampicilina, amoxicilina, pues porque en teoría cubriría Staphylococcus aureus meticilino sensible, Piógenes, entonces es una opción utilizarlos. Y si yo miro la otra tablita, pues yo puedo utilizar entonces que me dé cubrimiento para meticilino sensible trimetoprim, clindamicina, doxiciclina, que también va a dar, excepto doxi para Streptococcus Piógenes, pero trimetoprim y clinda principalmente van a darme buen cubrimiento para los dos gérmenes más frecuentes. Bueno, basado en esos datos in vitro y sabiendo la limitación que ustedes van a tener en un consultorio, es que ustedes no van a tener un cultivo disponible inmediatamente. Ustedes lo único que van a tener es un paciente que les llega con signos de infección de piel de tejidos blandos, inclusive con un absceso. Estos dos ensayos están diseñados para comparar directamente trimetoprim versus clindamicina en este tipo de infecciones ambulatorias. Entonces, en este primer ensayo, el de la izquierda, se fue publicado más o menos en el año 2016 en Clinical Infectious Disease. Entonces, lo que ellos hicieron fue coger pacientes que llegaban a los servicios de urgencias con heridas, es decir, con heridas traumáticas o mayores a 2 centímetros, en cualquier parte del cuerpo excepto heridas quirúrgicas, y lo que hicieron fue ver si esa herida quirúrgica, si esa herida, además de tener herida con signos de sobreinfección, había absceso. Entonces lo que hicieron fue hacer ecografía a todas esas heridas, lo que encontrara con colección o con absceso se drenaba y se mandaba a cultivo, y compararon, era un aleatorizado, entonces comparaban, tenían un grupo de clinda y un grupo de trimetoprim. En los dos grupos hubo porcentajes de pacientes que se presentaban con heridas con absceso, que todas fueron drenadas, y los pacientes tenían seguimiento a los 4 días, a los 7 días, que era cuando acababan el tratamiento antibiótico, se les daba 7 días a todos los pacientes, y a los 14 días después de haber completado el régimen para mirar cura clínica, que era el desenlace primario. En el primer ensayo, de los pacientes a los que se le hizo drenaje y se obtuvo cultivo, el 40% eran Staphylococcus aureus meticilino resistentes, el otro 60% era meticilino sensible, y el otro 55% era meticilino sensible, y un 5% de esos era Streptococcus Piógenes principalmente. En este ensayo, con la clara aclaración de que este ensayo era con drenaje incluido para aquellos pacientes que tuvieran signos de colección, no hubo ninguna diferencia en el desenlace primario, que era cura clínica, entre trimetoprim y clindamicina. Hay que hacer otra aclaración. La dosis de trimetoprim que utilizaron en estos dos ensayos no era de 160-800, que es la que utilizamos acá normalmente, sino era el doble. Era 320-1600. Entonces, digamos que si uno va a extrapolar los resultados de este ensayo clínico, uno debería estar utilizando dosis de trimetoprim de 320-1600. Pero bueno, este ensayo era únicamente en heridas traumáticas que tuvieran o no tuvieran absceso. No hubo diferencia. En el segundo ensayo, que se publicó en el New England, en ese ensayo me gusta más porque incluye definiciones más amplias de infecciones de piel y tejidos blandos. Incluye celulitis. Las celulitis, por definición, no se van a poder drenar, pues porque no hay necesariamente un absceso debajo. Incluyeron heridas quirúrgicas, incluyeron con absceso, sin absceso. Y entonces en los diferentes grupos que asignaron, básicamente los dividieron en dos grupos: celulitis, heridas con absceso grande, que era mayor a 5 centímetros, y heridas con absceso pequeño, que era menor a 5 centímetros. También hay un ensayo aleatorizado, ciego. Tampoco hubo ninguna diferencia
en los desenlaces de cura clínica entre trimethoprim y clindamicina. En este ensayo, el 30% de los pacientes que fueron drenados porque había colección se aisló meticilino resistente, el restante era otro 50% era meticilino sensible y un 20% era streptococo SPP. Eso incluía streptococo del grupo viridans, streptococo piógenes, todos los otros streptococos. Cuando hacían el análisis subgrupos, y en uno de los subgrupos, y me gusta es por eso, porque hice un análisis subgrupo con celulitis, tampoco encontraron ninguna diferencia entre trimethoprim y clindamicina para el grupo de celulitis. Conclusión, cuando ustedes les llegue un paciente a un consultorio con celulitis o con una infección de piel y tejidos blandos sin que requiera drenaje o que requiera drenaje y ustedes lo puedan hacer en el consultorio, el uso de trimethoprim o clindamicina es igual de válido, ninguno es superior y viene ya es preferencias del paciente y de ustedes. La preferencia, por ejemplo, clindamicina hay que darlo 4 veces al día, tiene tal vez mayor efectos secundarios conocidos como diarrea asociada al antibiótico. Trimethoprim pues no está sin sus problemas, pacientes pueden ser alérgicos al trimethoprim, puede causar acidosis tubular renal aguda, entonces ya es preferencia entre el paciente y ustedes qué antibiótico van a iniciar. Y acá IBU, la bestia negra de todos los internistas en el consultorio. Entonces, cuando a ustedes les llega un paciente con los síntomas de los que habló Freddy, ustedes una vez establecen que ese paciente lo más probable es que sí tenga una infección de vías urinarias y no sea otra cosa. ¿Qué hago? ¿Qué le doy? Como les mostró Freddy, en Colombia las tasas de resistencia a trimethoprim y a quinolonas están voladas, son altísimas. Entonces, en teoría, el tratamiento empírico con trimethoprim y quinolona no es apropiado y eso nos deja con pocas opciones. Nos deja esencialmente con nitrofurantoína y fosfomicina, particularmente hablando de infecciones de vías urinarias complicadas. Este ensayo a mí me gustó mucho y es publicado en Open Forum hace poco, donde lo que hicieron ellos es un sistema de salud gigantesco en la costa oeste de Estados Unidos, un sistema de salud privado que tiene múltiples hospitales, muchísimos hospitales, y tienen un buen seguimiento epidemiológico a todos sus hospitales de las cosas que se aíslan intrahospitalariamente y ambulatoriamente. Entonces lo que ellos hicieron fue coger ese registro de pacientes, esto fue un estudio retrospectivo, y lo que quisieron fue tratar de desarrollar una herramienta de predicción para ver si el paciente que se presenta a mi consulta con signos sugestivos de una infección de vías urinarias complicada, ¿cuál es la probabilidad, antes de hacer cualquier tipo de estudio, de que ese paciente ya tenga resistencia o a trimethoprim, fluoroquinolonas, nitrofurantoína o una cefalosporina tercera generación? ¿Por qué cefalosporina tercera generación? Porque ya sí tienen cefalosporinas orales de tercera generación, como no acá. Aplicaría solamente entonces en nuestro caso para trimethoprim, fluoroquinolonas y nitrofurantoína. Después de hacer entonces el score clínico, se dieron cuenta que el factor de riesgo común para la resistencia a estos 4 antibióticos era el uso previo de antibióticos, definitivamente. Sin ninguna duda, ese era el factor de riesgo que más predecía la resistencia a cualquiera de estos 4 grupos de antibióticos. Tiene buen poder este estudio porque esto incluyó más o menos de 30.000 pacientes y más o menos unos 32.000 gérmenes fueron aislados, o sea, tenían 32.000 cultivos de orina para desarrollar este score. Entonces, bastante robusto los datos microbiológicos para desarrollar este puntaje. Y el interés de ellos era tratar de predecir que este paciente se presentara con un riesgo mayor del 20% de tener resistencia a cualquiera de los 4 antibióticos. ¿Y por qué 20%? Porque 20% es más o menos el número en el cual le deja de parecer útil un antibiótico de manera empírica porque ya la resistencia es muy alta. Por ejemplo, eso lo utilizamos para trimethoprim en el caso de infecciones urinarias bajas. Ese es el punto de corte en el cual dejamos de recomendar trimethoprim como manejo empírico. Y estos son los 2 scores que ellos sacaron. Es el mismo, esencialmente, con la única diferencia es que en la tabla de la izquierda, donde dice el número de antibióticos cumulativos, ese era el número, cuántos días seguidos acumulados de antibióticos recibían, y en el otro score era en cualquier momento de los últimos 90 días, cualquier dosis de antibiótico se consideraba. Lo que hicieron ellos fue desarrollar, como les decía, este puntaje, y esencialmente lo que encontraron es que cuando uno tiene un puntaje de 0, o sea, es decir, 0 factores de riesgo, el riesgo de tener resistencia a trimethoprim ya era mayor al 20%.
Cuando uno tiene un factor de riesgo de 10, sumado los numeritos, la probabilidad de tener más del 20% de resistencia a las fluoroquinolonas, más de 20% de riesgo de resistencia a fluoroquinolonas. Cuando uno tenía un puntaje de 7, eso era un riesgo de más del 20% de resistencia a nitrofurantoína. Y cuando uno tenía un factor de 9, eso era el más del 20% de riesgo de tener resistencia a cefalosporinos de tercera generación. Lo que me gusta de esto es que ustedes se dan cuenta acá, no hay ningún dato que ustedes no puedan obtener en la consulta, sin necesidad de exámenes, sin necesidad de eurocultivo, sin necesidad de nada. No más con esto, ustedes ya pueden saber si este paciente, cuál es la probabilidad de que este paciente ya tenga un germen resistente a cualquiera de esos 4 antibióticos. Ahora, le falta mucho a esto. Esto no ha sido validado externamente. Se basó en datos epidemiológicos de Estados Unidos que seguramente no se comportan igual a nosotros. Pero pues es lo que hay. Esta es la herramienta que tenemos disponible y me parece chévere que podamos de pronto continuar más adelante validando esto, a ver si esto nos es útil en un consultorio para definir cuál puede ser el menor manejo empírico, viendo que en Colombia el trimethoprim y las fluoroquinolonas están dejando de ser una opción viable en el momento. Y por último, y esto también ya más o menos de lo Freddy, la elección del antibiótico es tan importante como su duración. Estas son recomendaciones del Colegio Americano de Médicos de algunas infecciones comúnmente vistas en el ámbito ambulatorio sobre la duración basada en la mejor evidencia disponible que tenían en el momento hasta el 2021. Entonces, para bronquitis aguda exacerbación de POC, no se recomienda más de 5 días. Y no me voy a meter en qué antibiótico ni nada, pues porque eso es otro tema distinto. Para neumonía adquirida en la comunidad, recomiendan más o menos al menos 5 días y dependiendo de su evolución, ver si se beneficia de más. Infecciones no complicadas del tracto genitourinario recomiendan, dependiendo del antibiótico que ustedes vayan a usar, 3 días para nitrofurantoína, 1 día para fosfomicina. Complicadas del tracto genitourinario, y eso incluye pielonefritis no complicada, valga la redundancia, recomiendan 5 a 7 días de una fluoroquinolona y 14 días de trimethoprim, siempre y cuando haya susceptibilidad de cultivos. Y para celulitis no purulenta, el Colegio Americano está recomendando más o menos 5 días de tratamiento antibiótico. Pero entonces esto basa la tendencia de que nos estamos dando cuenta con la evidencia, y esto es basado en metaanálisis que se están haciendo, que más no significa mejor necesariamente en la duración de un tratamiento antimicrobiano. Entonces, eso es lo que les quería comentar. Espero les haya sido útil y que puedan tomar decisiones con las pocas herramientas que ustedes van a tener de pronto en una consulta de medicina general o en una consulta de medicina interna. Gracias.